Efesios capítulo 1. Ajá. Uy, yo quería seguir cantando. Sí, a mí se me olvida, cuando empiezo a adorar al Señor se me olvida en lo que estoy. Efesios capítulo 1. La semana pasada estuvimos analizando un poquito el versículo 1 y un pequeño repaso de este versículo nos va a llevar a algunos pensamientos que son importantes. Primero, la carta a los Efesios es una carta eminentemente pastoral para la iglesia de Jesucristo. Si uno tiene en mente eso, es más fácil resolver algunos enigmas que hay en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. También vimos que el apóstol Pablo fue apóstol, que significa mensajero, enviado con un mensaje nuevo a donde Cristo no había sido predicado. En el caso del apóstol Pablo, eso es lo que significa, ¿cierto? Y que la palabra apóstol no es una palabra castiza, no es española. En realidad es una palabra que significa enviado, mensajero, proveniente del griego. Y también vimos que los apóstoles tenían algunos requisitos y que sería muy bueno tener en cuenta hoy que si alguien se autodenomina apóstol, debería por lo menos presentar aquellos requisitos que vimos, que dice el apóstol Pablo: las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia, en prodigios, señales y milagros. Y es importante porque todos los apóstoles tenían prodigios, señales y milagros y están registrados en la palabra, ¿verdad? No todos los de todos los apóstoles, pero de los apóstoles que hay registro de milagros, uno puede decir de ahí, los requisitos estaban ahí y hay que cumplirlos. Hoy en día el apóstol es un enviado de Dios a predicar el evangelio, a fundar iglesias donde Cristo no ha sido predicado. Tiene más pinta de misionero, ¿cierto? Pero la palabra le aplicaría perfecto porque es alguien enviado a predicar el evangelio de Jesucristo en un lugar donde no ha habido predicación. Yo siempre pongo el ejemplo y me gusta mucho y quiero hacerlo por honrarle, ¿no? Entre los bíblicos tenemos una querida hermana que se llama Merlin Valverde y ella dedicó más de 30 años de su vida a estar allá en las montañas de México traduciendo la Biblia y haciendo estudios bíblicos con un grupo indígena que se llaman los zapotecos. Y imagínense, yo creo que para algunos de ustedes es la primera vez que escucha el nombre zapoteco. Pues ella estuvo allá 30 y tantos años metida entre las montañas traduciendo la Biblia, aprendió el zapoteco y hacían traducciones de libros de la Biblia, no la han traducido toda. Y con los libros de la Biblia que traducían, hacían estudios bíblicos con los indígenas zapotecos. Eso tiene más pinta de apóstol que el que tiene una iglesia grande y mucha plata y anda en un buen carro, ¿verdad? Porque eso es más bien un pastor. Un pastor sí puede ser alguien que tiene una iglesia grande, aunque hoy me dan ganas de decirles que a mí me parece que las iglesias grandes son, no sé, como estadios o algo así, que para pastorear no se puede tener una iglesia de 5,000 miembros, porque lo que se hace es entonces mucha gente está cuidando a mucha gente, pero no hay un pastor pastoreando a mucha gente. Hay un pastor que tal vez tiene un grupo pequeño alrededor de él, pero el que se sienta ya en la última banca, en la fila 25, y tiene una necesidad, tal vez nunca pueda hablar con su pastor. Y lo correcto sería que usted, en cualquier momento, usted pueda hablar con su pastor. Eso es lo correcto. Usted es una ovejita del Señor y tiene pastor, entonces usted pueda atender, su pastor puede atenderle en cualquier momento. Entonces, bueno, hablando de esto, hoy en día hay apostolitis aguda, ¿verdad? Un montón de gente quiere ser apóstol. Señor, perdóname, pero creo que es más por la posición y el dinero que por lo que significa, porque
debería ser una persona que esté predicando el mensaje de Cristo donde nunca haya sido predicado. Eso significa apóstol. Hoy quisiera decirles, hermanos, que si tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor me dice, pastor, pasa esto, o si quiere hacer algún aporte al estilo de 1 Corintios capítulo 14, si algo le fuera revelado a alguno de ustedes, entonces usted levanta la mano y yo lo dejo para que usted participe y diga lo que el Señor le está poniendo en el corazón. Hablamos de que los apóstoles son constituidos por Jesucristo, Efesios 4:11, y son exclusivamente por la voluntad de Dios, no por la voluntad de hombre. En esto es importante recalcar. En las iglesias pasa mucho, hermanos, que a veces hay un hombre que tiene carisma, y es un hombre que ama a Dios y tiene carisma. Entonces, el resto de los hermanos que no tienen esa chispa, esa tal vez locuacidad, o tal vez esa oratoria y esos talentos que Dios da, le pueden ver como alguien grande, más grande que ellos, y entonces en algunos casos la gente dice, este puede ser pastor, y lo ponen de pastor y lo pueden llevar a cometer un error. Así en las iglesias tenemos muchos hermanos que son solo maestros y no pastores, buenos maestros pero no llamados al pastorado. Si no podemos tener un pastor que no tenga llamado a ser maestro, pero a veces tenemos evangelistas metidos a pastores, a veces tenemos profetas metidos a pastores, porque como la gente les presta atención y la gente les ve carisma, les ve luz, entonces dicen, este es un pastor. Y así ha pasado, hermanos, que a veces se dividen iglesias, o a veces se levantan iglesias con personas que no han sido llamados por Dios. Lo principal es que sea cualquier ministerio, como dice el verso 1, por la voluntad de Dios y no por el deseo humano. Yo tengo un buen amigo que yo sé que Dios lo ha llamado a ser pastor, y él me ha preguntado en repetidas ocasiones, pero vos crees que sí, yo tengo el llamado. Y yo le he dicho en iguales ocasiones, sí, por supuesto, sí lo creo. Pero el que él mismo tenga la duda es un buen síntoma. Un mal síntoma es cuando la persona dice, yo quiero, deme pelota. Así tenemos, por ejemplo, en Atenas tenemos una que se llama iglesia, que es dirigida por un homosexual comprobado, e incluso hasta denunciado. Y él un día le pareció que él era pastor y se autodenominó pastor, y empezó a hacer reuniones en su casa con su familia, en el corredorcito, se le agregaron unos cuantos, y él es un pastor homosexual y hasta denunciado. Porque a veces la gente no es capaz de discernir. Entonces yo quiero que usted abra sus ojitos y se dé cuenta que la responsabilidad de a quien usted sigue es suya, no es de nadie más. Usted tiene que saber si ese hombre de Dios fue puesto por Dios. Y note que digo si ese hombre de Dios fue puesto por Dios, porque en mi entender los pastores son varones y no mujeres. Y este es un tema que se las trae, ¿verdad? Pero en mi entender ese es. Ahora quiero decir algo antes de continuar. En esta iglesia yo le doy gracias a Dios porque tenemos una virtud, tolerancia. Entonces en esta iglesia hay tanto calvinistas como arminianos, y no nos peleamos, nos amamos y seguimos para adelante. Hay hermanos que en cuanto a la escatología son pre-tribulacionistas, in-tribulacionistas y post-tribulacionistas, y nos amamos y seguimos para adelante. Hay hermanos que son amilenialistas y nos amamos y seguimos adelante. ¿Por qué? Porque son doctrinas que son de elección. Y esto es importante que lo entendamos. Nosotros enseñamos la palabra, pero usted tiene una responsabilidad.
usted tiene que estudiar la palabra por su cuenta y usted tiene que llegar a sus propias conclusiones. Me decía el querido hermano Jara un día que es hora de ir construyendo nuestra propia teología. Y de hecho tengo un libro, no te había contado que tengo un libro que se llama Construyendo su teología personal. Y es que nosotros tenemos que leer la Biblia y tenemos que llegar a conclusiones. Y tenemos que ser firmes en nuestras convicciones. Y no porque lo dijo el pastor, simple y llanamente es la verdad absoluta ex cátedra. No. Usted tiene que ir y leer como los hermanos de Berea y escudriñar las escrituras. Los hermanos de Berea eran unos hermanos que estaban ahí en ese pueblito que se llama Berea, y Pablo les llegó a predicar, y cuando Pablo les llega a predicar, lo escuchaban en el día y en la noche se iban para la casa a escudriñar, a ver si era cierto. Eso es lo que yo necesito que usted haga, que usted me escuche y se vaya a escudriñar. Bueno, terminando el versículo, Pablo dice que a los santos y fieles que están en Jesucristo, que están en Éfeso, santidad y fidelidad, dos cualidades que tiene que tener el cristiano. La primera se la da Dios, Él lo aparta, lo separa del mundo y lo saca de las tinieblas y lo pone en su luz admirable. Esa es la santidad. Santidad significa separación. Pero hay una santidad que es nuestra responsabilidad y por eso está la palabra fidelidad aquí, fieles. Y es que nosotros tenemos que quitar los estorbos que hayan al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Voy a repetir eso porque es muy importante. Usted nunca ha visto un palo de mangos pujando para echar mangos, ¿cierto? ¿O sí? Palillo de mangos ahí, dice, voy a echar mangos. ¿A qué hora le salen los mangos, verdad? Eso no existe. O de carambola, un palo de carambola. Los que quieran carambolas y quedaron ahí se las pueden llevar, son gratis. No son mías, las trajo John y Melanie. De igual manera, hay que entender que cuando usted viene a Cristo, el fruto del Espíritu Santo no lo provoca usted. Abra las orejas, escuche bien. El fruto del Espíritu Santo no lo provoca usted. El fruto del Espíritu Santo se produce en usted por medio del Espíritu Santo de Dios. Él es el que hace, Él es el que provoca en usted tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué nos toca a nosotros? No estorbar a la obra que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en nosotros. Quitar los estorbos. ¿Y cómo quitamos los estorbos? Yo pienso que acercándonos a Dios en oración, en ruego, en súplica, en clamor, y también por medio de su palabra que Él nos hable. Entonces, nosotros entre más palabra consumamos, palabra que está muy de moda en estos días, ¿verdad? Consumamos, y entre más oración prodiguemos, vamos a abrir la puerta porque la carne se va a ir apagando y el espíritu va a ir creciendo. Es lo que el apóstol Pablo dice, hay que hacer crecer el hombre espiritual y menguar el hombre terrenal. En nosotros hay dos naturalezas, la naturaleza humana, pecaminosa, caída, y la naturaleza divina de la que habla el apóstol Pedro en 2 de Pedro, cuando dice que somos participantes de la naturaleza divina. Es una dualidad muy, muy hermosa. Usted es un ser humano sometido a pasiones muy terrenales, que por cierto cuando habla de Elías en Santiago diciendo, el pastor Santiago habla de Elías diciendo que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. A veces la gente, como era Elías y hacía caer fuego del cielo y todas esas cosas, piensan que Elías no tenía tentaciones. Esa palabra que dice ahí, pasiones semejantes a las nuestras, está diciendo que las luchas que usted tiene, también las tenía Elías. Pasiones semejantes a las nuestras. Pero él oró fervientemente. Y ahí está un gran detalle, hermano. A la iglesia de Jesucristo le hace falta oración. Yo no sé cuánto ora usted y no tiene que decirme. No creo que uno gane puntos por orar más o ore menos y gane menos puntos. No creo eso. Pero sí creo
que a la iglesia de Jesucristo le hace mucha falta la oración. Porque en oración y escudriñando la palabra, el cristiano encuentra las respuestas, y también la obra regeneradora del Espíritu Santo no tiene obstáculo y va creciendo. Siempre recuerde, el Espíritu Santo es el que hace la obra. Mi trabajo es no estorbarle. Y por eso está ahí la palabra fidelidad, santos y fieles en Cristo Jesús. Esta expresión en Cristo Jesús se va a repetir durante toda la carta. El apóstol Pablo quiere ayudarnos a entender de que nosotros somos iglesia, de que nosotros tenemos una posición y que ahora estamos en Cristo Jesús. O sea, Él quiere que nosotros entendamos que hemos sido quitados del mundo en el sentido espiritual y traídos al reino de los cielos. Él quiere que lo entendamos y que todo esto es en Cristo Jesús, no de otra manera. Por eso, hermanos, nosotros debemos afirmarnos en el pensamiento. Cuando lleguemos al capítulo 6, versos 10 al 17, y veamos la armadura de Dios, este tópico lo vamos a desarrollar un poco más. Pero usted y yo debemos estar afirmados en nuestra mente de quiénes somos ahora. Por eso la palabra en Cristo. A ver, cuando yo digo todos ustedes están hoy en el templo de la iglesia bíblica, me refiero a que ustedes están aquí adentro. Y la diferencia entre ustedes y los demás es que los demás están afuera y ustedes están adentro. Lo que significa esta expresión en Cristo es: nosotros estamos adentro y el resto está afuera. Significa somos del reino de Dios, somos redimidos, somos nacidos de nuevo, y el resto no. ¿Por qué el énfasis? Muy sencillo, para que usted pueda entender que todo lo que el apóstol Pablo va a hablar, se lo va a hablar a cristianos, a la iglesia. Aquí no hay una exhortación a la conversión, porque él le está escribiendo a gente que ya está convertida. Luego él habla de la iglesia local, que ese tema lo desarrollamos un poquito la semana pasada. Y ahora vamos a entrar en el segundo versículo. En un saludo normal, en los tiempos que se escribió esta carta, habían dos culturas que se habían encontrado abruptamente: la cultura griega y la cultura romana. Habían muchas más culturas porque los romanos conquistaron muchos pueblos, pero en síntesis, cuando Alejandro Magno conquistó todas estas tierras que después fueron conquistadas por los romanos, él quiso que todo el mundo tuviera la misma cultura y tuviera el mismo lenguaje. Hoy en día tenemos un caso parecido. ¿A quién se les parece? A una nación que quiere que todos tengamos su cultura y su mismo lenguaje. A los gringos, exactamente. Los gringos serían felices que nadie hable español, solo inglés, ¿verdad? Eso es así. Y les gustaría que nosotros viéramos el mundo como lo ven ellos. Y eso es imposible. Pero era la idea. Alejandro tenía esta idea. Él era un conquistador y él quería que todos tuvieran la cultura griega. Ve qué vacilón. Él quería que todos tuvieran la cultura griega, y los otros, los estadounidenses, quieren que tengamos la cultura gringa. Le cambiamos una letra y ahí está. Y él impuso prácticamente el griego. Entonces, cuando se encontraban dos judíos, por ejemplo, que habían sido conquistados por el Imperio Romano, el saludo para ellos era como el Dios te bendiga de nosotros, ¿verdad? Nosotros decimos Dios te bendiga. El saludo para ellos era Shalom. ¿Alguien sabe qué significa Shalom? Paz. Pero Pablo agrega algo más al saludo: gracia. Entonces, ves, Pablo está juntando
el concepto que él quiere sembrar en los cristianos, en el saludo, y agrega el concepto judío al saludo, gracia y paz. Lo curioso es que los judíos fueron cristianos primero que los gentiles. Otra vez, los judíos fueron evangelizados y fueron cristianos antes que los gentiles. ¿De qué nacionalidad eran los 12 apóstoles? Judíos. ¿De qué nacionalidad mayoritariamente eran los 120 en el aposento alto? Judíos. Los griegos vienen después, los helénicos, que son no necesariamente griegos, los gentiles de muchas naciones. Pero Pablo pone el saludo judío de segundo y pone el concepto gracia de primero. Tiene sentido. Escuchaba al hermano Jara el otro día decir, y yo concuerdo con él siempre, cada palabra en la Biblia es importante. Ninguna está puesta ahí al azar, ninguna sobra y ninguna falta. Tanto que en Apocalipsis dice la palabra de Dios que hay de aquel que le agregue o le quite. Johncito, bájale un poquito, ¿perdón? Claro, por supuesto. Diga, hermano. Ese idioma griego que Carlos Marx de esas piedras es el koiné. Es un griego popular, digamos, más en clase. Pero lo interesante es que Pablo, tú estás explicando que pone primero gracia y después paz. Y en el koiné se acostumbraba a poner primero la palabra predominante o el concepto predominante. Y eso es lo que está haciendo ahí Pablo. Amén. Al hablar en koiné, es decir, gracia, está enfatizando la obra de Jesucristo. Amén. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Amén. Es el manejo muy especial del koiné que hace Pablo a aquellos que entienden tanto el griego como el hebreo. Entonces dice, gracia primero. Entonces le ponen atención a que el primero dijo gracia, porque en el koiné se ponía el primero criterio más. Amén. Porque todo, Johncito, bájemele un poquito, porque todo la carta de los Efesios va a tener eso presente, en Cristo, la gracia. Usted no puede estar en Cristo sin la gracia, no puede. Antes de usted estar en la gracia, tiene que estar en Cristo, es simultáneo. Usted recibe a Cristo en su corazón por la fe y usted ya tiene la gracia. Luego, si usted tiene gracia, tiene paz. Pero no solamente la paz de la que queremos todos, ¿verdad? Que es la paz en medio de las dificultades, sino también la paz con Dios. Que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo que está enfatizando es la salvación y las consecuencias de la salvación. Y note que lo ponen más claro si usted sigue leyendo. Gracia y paz a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La salvación, queridos hermanos, es una iniciativa de Dios, llevada a cabo por Dios y ejecutada a través de Jesucristo, pero siempre es iniciativa de Dios. Él nos buscó, Él nos amó, Él nos evangelizó, Él nos encontró y nosotros aceptamos. En esto hay que recalcar, en el versículo 13 y 14, el apóstol Pablo dice, de este mismo capítulo 1, dice, en Él también vosotros habiendo oído y creído. Note, ahí están los dos pasos
necesarios para la salvación, habiendo oído y creído. Ciertamente la salvación es una iniciativa de Dios, llevada a cabo por Dios, pero el hombre que es pecador y la mujer que es pecadora escucha el mensaje de salvación y es una decisión suya creer o no creer. Palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, usted lo encuentra y Jesús dice: Nicodemo, fíjate esto, Dios amó tanto al mundo. Cuando dice mundo, se refiere a todas las personas. Dios amó tanto al mundo, porque sería muy raro que dijera Dios amó al globo terráqueo. Es un poco extraño, por lo que sigue, ¿verdad? Por lo que sigue diciendo. Dios amó al mundo de semejante manera que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el requisito es creer. Y un poco más adelante, en Efesios 2, 8 y 9, va a decir que la salvación es por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Usted tiene que ejercer la fe. Ahora, en esto hay un misterio muy grande, y es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Usted tiene que escuchar primero, y como dice el versículo 13, usted escucha y cree después. Como Lidia, cuando están a la orilla del río y el apóstol Pablo llega a predicar, y dice la palabra de Dios, y el Espíritu Santo hizo que Lidia estuviera atenta a las palabras de Pablo. ¿Cómo era que se convertía la gente en la antigüedad? Los apóstoles predicaban, por ejemplo, Pedro predicó un mensaje y se convirtieron 3,000 personas, ¿verdad? Primero escuchan, después toman una decisión. Y la decisión es lo que importa, hermanos. Algunos quieren ver a la persona haciendo la oración de fe. Una vez me pasó una experiencia muy interesante. Yo estaba evangelizando un hombre en el hospital. Era un muchacho, yo estaba tal vez como unos 26 años, 27 años, una cosa así. Y un compañero, un amigo me llevó a visitar a otro en el hospital y conversamos y yo lo evangelicé. Al principio me dijo que él no creía en nada. Avanzando en el proceso de evangelización, llegó un punto en que él me dijo: oiga, yo ya creo. ¿Qué tengo que hacer? Fíjate qué interesante. Yo estaba tan empeñado en evangelizarlo que lo evangelicé por aquí, lo evangelicé por allá y por allá y por allá. Y llegó un momento en que me dijo: hey, suave un toque, yo ya creo. No había hecho la oración de fe, pero ya creía. Y de verdad, el hermano se integró a la iglesia y es un cristiano muy especial ahora. Pero hay gente que hace la oración de fe sin creer. Y en el tiempo usted los ve caminando no en santidad, negando la obra del Espíritu Santo en ellos. Y este es un punto que quiero enfatizar. ¿Qué es lo primero que hace un bebé cuando nace? Llorar. Llorar y hacer caquita. Eso es lo que hace. Llorar. Lo puede hacer porque está vivo. En ese momento empieza un proceso de crecimiento. ¿Cuándo para el proceso de crecimiento? Nunca. Él está creciendo, está desarrollándose, él avanza, ciertamente es un niño, pero luego es un jovencito, un adolescente, luego es un adulto joven y cuando es un proceso de una persona que está viva. Si un niño nace y está muerto, ¿qué le pasa al proceso de su crecimiento? ¿Sí? Cuando una persona nace de nuevo, hermanos, ocurre una maravillosa realidad.
el Espíritu Santo de Dios entra a morar en esa persona. No lo acompaña, no es que camina con él, no es que le anda diciendo cositas al oído, como yo he escuchado, es que el Espíritu Santo me decía cositas al oído, pues lo tenías afuera. A mí me dice cosas desde adentro. Y Él hace una obra desde adentro, porque Él está adentro. Cuando una persona tiene años de ser cristiano y no hay fruto, tiene uno que preguntarse, ¿habrá una conversión? Porque sería negar la obra del Espíritu Santo, sería decir, yo tengo al Espíritu Santo dentro de mí, pero no hace nada. Está durmiendo ahí, está en estado latente. ¿Y por qué está en estado latente en vos? ¿Qué pasa? ¿Qué hay diferente en vos? Que no hay un proceso de crecimiento. Y cuando hablo de crecimiento, hablo de un profundizar en la relación con Dios. Hermanos queridos, siempre que hay un nuevo nacimiento, hay evidencia. Hasta el ladrón en la cruz tuvo una evidencia. Él dijo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad estamos recibiendo lo que merecemos, pero Él, ¿qué mal hizo? Y se vuelve donde Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, ¿qué nivel de fe hay que tener para decirle a un crucificado moribundo, yo creo que usted es Dios? Contrario a lo que creen todos esos que están allá abajo que no se están muriendo, yo creo que usted es Dios. Y cuando venga en su reino usted se podría acordar de mí. Eso es fe. Cuando hay fe, hay evidencia de la fe. Y el Espíritu Santo empieza a hacer una obra regeneradora en nosotros. Y esos frutos empiezan a verse. Aquello que dice Gálatas 5, 21 en adelante, que dice, 19 en adelante, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, bondad, templanza. Eso a veces la gente lo predica como que es necesario que si usted es cristiano, usted tenga amor. Usted para ser un hijo de Dios verdadero, usted tiene que tener paciencia. Volvemos al palo de mangos, tratando de echar mangos. No dice ahí, mas el fruto de Mario es, ni dice que el fruto de Oldemar es, dice el fruto del Espíritu Santo. Usted, cuando recibe a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo entra a morar en usted y el fruto empieza a darse, porque no es su fruto. ¿Sabe qué producimos nosotros? Pecado en cantidades industriales. El Espíritu Santo en nosotros produce, Él es el que produce. Entonces, importante es en Cristo, en Cristo, en Cristo Jesús. Esto, hermanos, de la gracia es lindo. Me gustaría, a veces uso este término, pero cuando digo profundo, no lo quiero usar porque a veces pareciera que es de comprensión inalcanzable, y no. La gracia es de comprensión alcanzable. Algunos de ustedes alguna vez me han preguntado sobre cómo evangelizar. Padre, qué rápido se va el tiempo aquí. ¿Verdad, hermano Jara? Se va así. Yo quiero darle unos consejos para que evangelice. Y esto le va a ayudar a usted a entender la gracia. Mire, querido hermano, ninguno de nosotros es bueno, ni aunque hayamos venido a Cristo, no somos buenos. Si usted se descuida un poquitico, de pronto se va a encontrar haciendo cosas que no debe. No somos buenos. Cuando estábamos sin Cristo, estábamos perdidos. En nuestros pecados estábamos hundidos. El hombre sin Dios es un pecador condenado, perdido. Y esa es la condición de todos los hombres.
la suya y la mía y la de todos los hombres y mujeres. Pero, hay un gran pero. El amor de Dios es tan grande que, como dice el apóstol Pedro, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, Dios supo desde siempre que nosotros no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. No, no lo somos. Ninguno de nosotros puede ser tan bueno como para poder decirle a Dios: Señor, merezco la vida eterna. Porque, como decía aquel fariseo, no soy adúltero, no robo, no soy como ese publicano, ya pecó por estarlo criticando. Ninguno de nosotros puede decirle al Señor: Señor, yo soy tan bueno que yo creo que más bien usted debería estar agradecido con que yo me fije en usted. Hay gente que tal vez piense así. No, queridos hermanos, el amor de Dios es tan grande que nos amó en nuestra gran miseria. Por eso dice Mateo en el capítulo 5, allá por el verso 10, 11, por ahí: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sabe qué es un pobre en espíritu? Un indigente espiritual. Alguien que reconoce, que sabe que está en la miseria, está perdido sin Dios, y que reconoce su condición y entonces puede acceder a la salvación. Dios amó tanto al mundo que, dándose cuenta que nosotros no podemos ser buenos por nosotros mismos, envió a Jesucristo su Hijo, porque ninguno de nosotros es capaz de salvarse a sí mismo. Nadie. Y envió a Jesucristo a la cruz del Calvario porque Él es el justo muriendo por los injustos. ¿Qué significa justo? Que en Él no se halló pecado, que nunca hizo pecado, dice la palabra. Y entonces Jesús, en su condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que Jesús hizo fue obedecerle al Padre, yendo a la cruz del Calvario, poniendo el Padre todos los pecados de toda la humanidad sobre Él, y Él pagando el precio por todos esos pecados. Y eso es lo que nosotros debemos decirle al mundo. Hermano, cuando usted vaya a evangelizar, no le diga a la gente: venga a Cristo y se le van a acabar sus problemas. Ese es el evangelio de las ofertas. Y a veces hay 2 por 1. Venga, se le van a acabar los problemas y toda su familia va a venir con usted. No, el evangelio no es 2 por 1. Hoy tenía que decirle yo a un querido hermano que me llamó, llorando muchísimo, me dijo: mi hermano, es que yo he luchado hasta la sangre por ver a mi familia en los caminos del Señor. Algunos toman aquel texto de Hechos capítulo 16 que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y como no leen el resto, no se dan cuenta. Pablo le está diciendo eso al carcelero. No se puede hacer una doctrina de eso porque no hay otros textos en la Biblia que lo sustenten. Más bien en la palabra de Dios dice: no es de todos la fe. Y yo le decía a mi querido hermano: oiga, brother, usted se convirtió y desde los 7 años es cristiano, 50 años siendo fiel a Dios, 50 años de testimonio, 50 años de predicarles la palabra, y no les ha dado la gana convertirse. Tienes que entender que aunque nos duela, habrá gente de nuestra familia que no va a aceptar el evangelio porque no quiere. Yo no sé, yo tengo muchísimos años de evangelizar gente de mi familia que no quiere. Y si el Espíritu Santo de Dios no los ha convencido, ¿usted los va a convencer? Son gente que pisotea la sangre de Cristo porque no les importa, porque no les interesa. Hay que entender que eso es parte de una realidad humana.
que unos se salvarán y otros se perderán. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? La fe. Todo aquel que en Él cree. Cualquiera que crea que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por los pecados, entonces ese será salvo. Ese será salvo. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre. Dios hizo el regalo, que es la salvación por medio de Jesucristo. Nos dio a Jesucristo. Dios dio el regalo. Gracia significa regalo. Y con el regalo, aquel que lo acepte tiene paz con Dios y también paz en su corazón. Pero es en Jesucristo. O sea, es por medio de la fe. No se puede tener el regalo de la salvación sin creer en Cristo. Y cuando hablamos de gracia, hermanos, hablamos de este maravilloso tema. Tenemos que entender que el plan de Dios fue ese. A Pablo escribió, a Dios le plugo. Él quiso salvar al mundo por medio de la locura de la predicación. ¿Sabe por qué es locura? Porque el evangelio es locura a los que se pierden. Usted habla de Dios y usted es un loco más. Pero seamos locos. Hablemos de Cristo. Que nos tilden de locos. Sigamos hablando de Cristo. Es maravilloso, hermanos. Voy a quedar aquí porque el tiempo ya nos alcanzó. Solo algunas ideas finales. Siendo la salvación iniciativa de Dios, pues básicamente nosotros podemos decirle a la persona, somos pecadores, el amor de Dios es tan grande que no quiere que te pierdas, eres un pecador y eso hace que haya una separación entre Dios y usted, pero hay un puente que se llama Jesucristo. Y si usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted puede y será salvo. Y con esto en el corazón, aquel que crea será salvo. Es bueno hacer una oración de fe, pero nunca es garantía de que la persona realmente se convirtió. Es bueno que la gente hable de Dios, pero nunca es garantía de que se convirtió. Es imprescindible leer y memorizar la Biblia, pero no siempre es garantía de que la persona se convirtió. Es bueno que la gente entienda el mensaje, pero no siempre es garantía de que alguien se convirtió. Incluso hay gente que explica bien el mensaje de salvación y aún así no hay garantía de que se convirtió. ¿Dónde es que nosotros podemos determinar si alguien se convirtió? El fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. Hace unos días, conversando con Tita, recordaba yo que cuando me casé yo era una yegua amarrada del rabo. Palabra tica que significa, era un poquitico más que un estúpido. Yo creo que una persona a los 19 años no está preparada para casarse. Lo creo ahora, pero a los 19 años me casé y tuve una cómplice que se casó conmigo. Sí, Tita es una mujer de fe, pero yo a veces le digo, Tita, es que usted, la única tontera que ha cometido en la vida fue casarse con un chiquillo de 19 años. Qué cabeza. Pero empezamos a revisar. Yo siempre amé a Dios con todo mi corazón. Y los errores que cometí a los 19 años, 20 años, 21 años, 22 años, fueron cambiando y fueron cambiando y fueron cambiando y fueron cambiando. Yo mismo desearía devolver el tiempo y ser la persona que soy hoy a mis 19 años. Pero no lo soy. Pero a través de la lectura de la palabra y a través de la oración, soy la persona que soy por la misericordia de Dios y por la obra de Dios en mí. Si no hay evidencias de una mejoría en la conducta del cristiano, no hay evidencia de la obra de Dios en él. Algunos creen que ser espiritual es hablar en lenguas fuertemente en la iglesia, otros creen que es entrar en trance, donde todo el mundo lo pueda ver para que todo el mundo diga es la presencia de Dios. Otros creen que es el espíritu de adivinación disfrazado de profecía a veces.
el espíritu de chismografía. Hay que un endemoniado se manifieste en la iglesia, eso es poder de Dios, o que un pastor grite muy fuerte y haga recovecos y salte, y ese es el poder de Dios, que gritando se quede ronco y apenas se le entienda la voz. Ese es el poder, la unción. No, queridos hermanos, la unción es la presencia de Dios en tu vida provocando cambios evidentes en tu conducta. La principal evidencia de la presencia de Dios y de la llenura del Espíritu Santo es tu conducta. Así es como funciona. Ojalá quiera el Espíritu Santo de Dios que podamos entenderlo y empezar a quitarle al Santo de Dios, al Espíritu Santo de Dios, al Santo de Israel, todos los obstáculos. ¿Cuáles obstáculos? Deje de ver babosadas en su celular. Eso te quita tiempo. Eso pone tu atención en lo que no es correcto. Me decía una querida hermana hace muchos años, ya partió con el Señor, me decía: pastor, ¿es malo ver novelas? Y yo le dije: sí. Me dice: ¿cómo va a ser malo? Si yo soy una viejilla, ¿en qué me voy a perjudicar yo viendo novelas? En que tu mente, tu atención y tu corazón, tu pensamiento continuo va a ser acerca de esa novela. En el día vas a estar pensando en esa novela para ver qué pasa en la noche. Y serías posiblemente capaz de no venir al culto para no perderte el capítulo, porque hoy Francisca le va a decir a Pelícano que está embarazada. Eso divide tu corazón y hace un estorbo al Espíritu Santo porque no deja que fluya. Pero si tu mente está en Dios, si memorizas un texto en la mañana y lo estás rumiando todo el día, ¿sabes qué dice la palabra? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, por cuanto en ti ha confiado. ¿Te falta paz? Cambia de ver basura en las pantallas a leer tu Biblia, a memorizarla y a meditarla. Dice: Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. Queridos hermanos, quitémosle los estorbos al Espíritu Santo para que pueda fluir. Como dice el libro de Hechos, allá en 7:38, si no me equivoco. No es Hechos, es San Juan. Cuando Jesús dijo, en el último y gran día de la fiesta, que era una fiesta judía donde habían muchos, ¿cómo se llama esto? Jarrones con agua. Y entonces Jesús está en el templo y en el último día agarraban esos jarrones y los vaciaban porque era agua para tomar. Pero ya como todo el mundo se iba, ya no se ocupaban. Entonces, ¿qué hacían? Los vaciaban. Y entonces Jesús está viendo esa escena donde están botando todos los jarrones de agua. Esto es deductivo, ¿verdad? Esto no lo dice el texto. Jesús dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos queridos, esos ríos de agua viva están disponibles para usted y para mí. Quítele los estorbos. Use el celular para lo que se creó. ¿Sabe para qué se creó el celular? Para comunicarse. Para eso se creó. No dejemos que nos robe la bendición el Instagram, las YouTube, no sé cuántas cosas hay que el cristiano está metido en eso más que en su Biblia. Yo pongo a veces las citas bíblicas que hay que leer a un grupito que estamos leyendo. Yo lo he calculado. Lo que uno tendría que invertir para leer la Biblia completa en un año son 12 minutos. Increíble, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia completa en un año? Amén. ¿Alguien más? Hay que invertir 12 minutos diarios. Y si usted invierte 12 minutos diarios, usted lee la Biblia. Empiece hoy. Ahora que llegue, vaya a Génesis 1:1,
ponga el cronómetro y cuando llega a 12 minutos para y lo sigue haciendo mañana y pasado, y usted en un año habrá leído toda su Biblia. ¿Cuánto tiempo gastamos en internet? 12 minutos al día. Ahí está. Y nos quejamos de que no hay presencia de Dios en nosotros y queremos que la presencia de Dios venga desde el púlpito. Venimos al culto y que el pastor predique presencia de Dios, me voy a ir lleno, voy a ir a... No, esto no es así, hermanos, yo no soy McDonald's espiritual. Yo no puedo llenarlo a usted. Si usted viene a que yo lo llene salado, se va a ir vacío. Lo que lo va a llenar es la palabra. Mi trabajo es exhortarlo, pero lo que lo va a llenar es la palabra. Bueno, aquí quedamos por hoy, hermanos. Dios les bendiga mucho. Vayan en paz y nos vemos aquí el domingo con la ayuda del Señor, que el domingo sí me acuerdo quién predica y no soy yo. Vayan en paz, hermanos. Dios les bendiga mucho. Salude a todos los hermanos, que no se le quede uno sin saludar.